Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Alexa y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuento El sueño de un hombre ridículo, de Fyodor Dostoyevsky, y buscamos relacionarlo con la película Hechizo del tiempo, dirigida y coescrita por Harold Ramis. Y aunque una es una obra literaria y la otra es una película, las dos nos hablan de algo completamente similar. ¿Qué pasa cuando una persona siente que su vida ya no tiene sentido? En el cuento, el protagonista está totalmente desanimado, nada le interesa. Nada le importa. Se muestra indiferente. Él siente que vivir o no da completamente lo mismo. No es solo tristeza, es una sensación más profunda. De vacío, como si todo perdiera valor. Dostoyevsky usa esta historia para mostrar cómo una persona puede llegar a este punto. ¿Y qué pasa cuando deja de encontrarle sentido a su vida? Este tema es muy importante, porque no es algo del pasado. De hecho, muchas personas hoy en día se muestran y se sienten así, en cualquier punto de su vida. Темная ночь, только Soy Daniela, пуговицы y para entender bien este cuento es стекла, importante saber que para только Dostoyevsky la ветер pérdida del sentido гудит de la vida era un tema muy serio. Él pensaba que cuando una persona deja de encontrar razones para vivir, poco a poco se va sintiendo sola, vacía y desconectada del mundo y de las personas que lo rodean. Esto es exactamente lo que le pasa al protagonista. Llega un punto en el que piensa en el suicidio porque siente que nada vale la pena y que su vida no tiene ningún impacto. Se siente aislado, como si no fuera importante para nadie, como si su existencia no hiciera ninguna diferencia. Sin embargo, la historia cambia cuando tiene un sueño muy intenso. Este sueño no le resuelve todos sus problemas de inmediato, pero sí lo hace detenerse y pensar de otra manera. A partir de ese momento empieza a cuestionarse todo lo que creía antes y a ver las cosas con más calma. Poco a poco se da cuenta de que tal vez la vida sí puede tener sentido, pero no porque todo sea perfecto, sino porque cambia la forma en la que ve a los demás y cómo se relaciona con ellos. Para Dostoyevsky, ahí es donde empieza a aparecer el verdadero sentido de la vida. Hola, soy Fernanda. Y en este tema no solo lo trabajó Dostoyevsky, otros autores también hablan del sentirse perdidos o vacíos por dentro. Por ejemplo, Albert Camus decía que muchas veces la vida parece absurda y sin sentido, pero aún así podemos decidir seguir viviendo y darle significado y propósito a nuestra vida. Nietzsche habla de nihilismo, que es cuando sentimos que nada tiene valor y que decía que cada persona puede crear su propio sentido. Jean-Paul decía que somos libres de elegir qué hacer en nuestras vidas, pero esa libertad también da miedo, porque no solo somos responsables de nuestras decisiones. Lo que tienen en común estos autores son qué hacemos cuando nos sentimos que la vida no tiene sentido. Hola, soy Oliver, y lo que el autor quiere transmitirnos es bastante claro. Cuando una persona pierde totalmente el sentido de su vida, empieza a sentirse vacía y deja de valorar absolutamente todo, incluso su propia existencia. En el cuento, el protagonista está completamente solo, desconectado de todos, y sin ganas de seguir viviendo. Pero después del sueño, empieza a entender algo muy importante. El sentido de la vida no está en las ideas complicadas ni en grandes explicaciones, sino en la forma en que tratamos a los demás. Para él, el amor, la empatía y la conexión con otras personas son lo que puede ayudar a alguien a salir de la desesperación. Hola, soy Diana y la película Hechizo del Tiempo nos ayudará a entender mejor este mensaje. La película trata sobre Philip Connors, un hombre que vive su vida sin interés por los demás, es grosero, egoísta y todo le da igual. Un día viaja a un pequeño pueblo y por alguna extraña razón se queda atrapado en el tiempo, viviendo en el mismo día una y otra vez. Al principio Philip usa esta situación para ser grosero sin preocuparse por la gente, pero con el tiempo se cansó y se siente vacío y desesperado, porque se da cuenta que vivir así no tenía sentido. Es entonces cuando comienza a cambiar y ser mejor persona, ayudando a los demás y no solo pensando en él. Cuando logra este cambio interior, el tiempo por fin avanza. Esta película se relaciona con el libro El sueño de un hombre ridículo, porque en el libro el protagonista comienza sintiéndose vacío y pensaba en lo absurdo que era la vida y sin sentido. Y a través de un sueño entiende que el egoísmo, actitudes negativas de las personas, son lo que destruyen a las personas como sociedad, donde a través de este sueño decide cambiar y vivir de manera distinta a como era su vida antes del sueño.
Esta relación de la película y el libro muestra que el ser humano puede perder el sentido de la vida, pero también puede recuperarlo si reflexiona y cambia su forma de pensar y actuar. Mi nombre es Gabriela y ahora les explicaré cómo se relacionan ambos relatos. Y al comparar el cuento con la película podemos ver muchas cosas en común. En las dos historias los protagonistas pasan por algo extraño que les obliga a pensar sobre su vida. En el cuento es un sueño y en la película es repetir lo mismo día con día. Estas experiencias lo hacen enfrentarse a su vacío y darse cuenta de que no están viviendo de la mejor manera. Solo cuando cambian su actitud y empiezan a actuar con más bondad, responsabilidad y empatía, encuentran un nuevo sentido en su vida. Esto nos muestra que el sentido de la vida no parece solo, sino que se va construyendo con nuestras acciones diarias. Hola, soy Diana y para terminar este videoensayo podemos decir que tanto el cuento como la película nos dejan una enseñanza muy clara. El sentido de la vida no viene de afuera ni aparece de un día para otro. Se construye poco a poco con lo que hacemos, con cómo tratamos a los demás y con las decisiones que tomamos todos los días. Cuando elegimos ser mejores personas, preocuparnos por otros y conectar con el mundo, es cuando empezamos a encontrarle sentido a nuestra vida.